escucha hasta allá atrás? Sí, señor. Que digan los de atrás, porque yo soy adelante. Que se corta el micrófono. Dios les bendiga, hermanos, sean bienvenidos todos. Qué bueno verles. Es un día maravilloso que el Señor nos ha otorgado para poder alabarle, para poder bendecirle. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Entonces dígale a su cara, por favor, que usted está contento, que usted está feliz, que usted está ansioso de poder alabar y bendecir el nombre bendito de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos tienen sueño? Qué bueno, están despiertos, gloria a Dios. Póngase de pie en esta tarde, hermano. Ya se puso ahí muy cómodo en su silla. A los que puedan, yo sé que algunos traen sus niños y bueno, pero los que puedan, pónganse de pie, hermanos. Samuel, Isaac, Yossi, pónganse de pie, muchos de ustedes tan jóvenes. Y a Dios les bendiga. Nuevamente, bienvenidos, hermanos. Estamos hoy aquí para alabar y bendecir su nombre, el nombre bendito de nuestro Dios, para darle toda la gloria y toda la honra porque Él ha sido bueno. ¿Está de acuerdo, hermano? Él ha sido bueno en gran manera, mi hermano. No nos ha faltado nada. A mí no me ha faltado nada. A lo mejor no tengo mis caprichos, no tengo aquellas cosas que no convienen, pero lo que Dios considera que es necesario, Él me lo ha dado, hermano. Y yo creo que en su casa ha sido igual. Tenemos en abundancia, tenemos vida, aún en medio de la enfermedad, Él ha estado con nosotros. Entonces vamos a bendecir el nombre del Señor. Yo le acabo de dar la bienvenida a usted. ¿Qué tal si cantamos y le damos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios, a su presencia que habita ya en medio de nosotros? ¿Le parece, hermano? Acompáñenos con este canto.
vamos a alabar al que nos ciñe de poder. ¿Qué le parece? Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Una vez más, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Entonces digámosle, de ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor.
alegres a Dios. Vale, no solamente cante, sino sea una realidad. Cante alegre a Dios. No piense en su problema, no piense en su enfermedad, es una realidad. Pensemos en aquel que puede solucionar y arreglar. Acuérdese de Bartimeo. Él reconocía su necesidad, pero sabía quién podía arreglar su situación. Aleluya. Seamos así, amén. Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra, glorificar al Creador, reconocer su grandeza, con alegría cantar de su poder y su gloria, servirle con regocijo, pues nos ha hecho sus hijos. Una vez más, cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra, glorificar al Creador, reconocer su grandeza, con alegría cantar de su poder y su gloria, servirle con regocijo, pues nos ha hecho sus hijos. Tenemos de alabanza. Te damos alabanza, Señor, que has vestido de honor y poder. Las naciones tributarán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra cubrirá. Lo declaramos, Señor. Te alabanza. Te damos alabanza, Señor, que has vestido de honor y poder. Las naciones tributarán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra cubrirá. Lo declaramos, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bueno es alabar el nombre del Señor. Y de esta manera, yo le animo, hermano, si me escuchan ahí atrás, yo le animo, hermano, a que prepare su corazón, prepare todo su ser. La palabra de Dios dice que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, pero también dice que con toda nuestra mente, hermano. No podemos sacar a la mente, hermano. La mente tiene que estar aquí también para bendecir y para escuchar su palabra. Dios les bendiga. Mire, ya viene otro predicador, pero hoy no te toca a ti. Te toca a ti. Reciba a mi hermano. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Hermano. Hermanos, porque está limitado el espacio, hermano. Dios te bendiga. Va a cantar, hermano. Él quiere el otro micrófono. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis hermanos. Qué hermoso día que Dios nos ha dado para poder estar aquí. Y eso es un privilegio, hermanos. Es un privilegio poder estar aquí, cada uno de nosotros, hermanos. Lo debemos de ver de esa manera, hermanos, que es un gran privilegio poder estar aquí, poder alabar el nombre de Dios,
poder escuchar su palabra, hermanos, poder ser edificados y fortalecidos por el Señor, hermanos. Porque mucha gente, hermanos, andan perdidos, hermanos, andan perdidos, ciegos, no entienden las cosas de Dios, hermanos, pero a nosotros se nos ha revelado, hermanos, la verdad de Dios. Entonces es una gran bendición, hermanos, y de lo que les quiero hablar hoy, hermanos, es de la carrera cristiana, hermanos, de la carrera que estamos corriendo cada uno de nosotros en esta vida cristiana, hermanos, y es lo que vamos a ver en este día. Si me pueden acompañar ahí, hermanos, al capítulo 12 de Hebreos. Hebreos 12, versículo 1 y el versículo 2, hermanos. Y por favor un amén cuando lo tengan, para leer la palabra de Dios. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hasta ahí, hermanos. Aquí el escritor de Hebreos, hermanos, nos está pintando una imagen, hermanos, de cómo es la vida cristiana, hermanos. Y esa imagen que nos está pintando, hermanos, es de una carrera. Ellos, hermanos, estaban muy familiarizados con los Juegos Olímpicos, con los Juegos en esos tiempos, hermanos, donde las personas competían en esos Juegos, hermanos. Y imagínenselo, hermanos. Es como si el escritor de Hebreos quiere que lo veamos de esta manera. Imagínate, no sé si algunos aquí han estado en el Estadio Azteca en México, en un estadio así grande, hermanos, un estadio enorme. La hermana Rosalba dice que sí. Sí. Es un estadio enorme, hermanos. Y es como si nosotros, los creyentes, hermanos, somos los que están corriendo, somos los que estamos compitiendo en las carreras, hermanos. Y cada uno vamos en nuestra línea, mis hermanos, en la carrera que debemos correr. Le puse aquí yo, hermanos: la vida cristiana es como una carrera que estamos corriendo con la meta. La meta es acabar. Un competidor o atleta de correr entra en la carrera con el propósito de acabar esa carrera. No se mete pensando, si me canso, me salgo y ya. No, hermanos, el que corre para ganar, corre para acabar la carrera, hermanos. Y el día de hoy el Señor quiere animarnos a seguir corriendo esa carrera, hermanos, a seguir perseverando en nuestra carrera cristiana, en nuestro caminar cristiano, hermanos. Ahí en 2 de Timoteo 4, 7 y 8, como el pastor ya nos enseñó ahí en el libro de Timoteo, hermanos, yo les voy a leer el verso para que no lo busquen, hermanos, pero dice así, y esta es la nueva traducción viviente. Dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Pablo, hermanos, al fin de su vida, él ya entendía que él ya iba a morir, hermanos. Y él dice que por su estilo de vida, por haber entregado toda su vida al Señor, él entendía que él ya había acabado su pelea, que él ya había peleado la buena pelea, hermanos, que él ya había terminado su carrera. Y por haber terminado su carrera, hermanos, por haber peleado la buena batalla, él iba a recibir el premio. Porque solo los que terminan reciben el premio, hermanos. No podemos quedarnos a media y pensar que vamos a recibir el premio, hermanos. Necesitamos acabar la carrera. Necesitamos seguir corriendo, hermanos. Aunque las cosas se pongan difíciles alrededor de nosotros. Porque el escritor de Hebreos les está escribiendo a los hermanos, a estos cristianos judíos en este tiempo que estaban pasando por dificultades muy grandes, hermanos. Estaban pasando persecuciones.
y les está escribiendo para animarles que sigan corriendo en medio de esas dificultades, hermanos. Aquí nosotros, hermanos, podemos venir, hermanos, podemos saludarnos, podemos sonreír, hermanos, pero detrás de la sonrisa puede haber una situación bien difícil que estés pasando, hermano y hermana. Y el Señor quiere anhelarte para que sigas, aún en medio de esa situación, que sigas corriendo, hermano y hermana, que sigas avanzando en esa carrera que está por delante de nosotros. Es una carrera difícil, hermanos, lo hemos dicho. No es una carrera de 100 metros, hermanos, de aquí allá la barda y se acabó. No, hermanos, esta carrera, hermanos, es de por vida, hermanos. De toda la vida, hermanos, la tenemos que correr. Se acaba cuando morimos, hermanos. Cuando morimos es cuando se acaba esta carrera. Yo me acuerdo, y es difícil, hermanos, la carrera. Me acuerdo porque yo corrí ahí en el río, hermanos, y yo pienso, no, pues ok, el correr es algo bueno para el cuerpo, y corrí ahí en el piso plano, ¿no? Where it's flat, corrido. Pero una vez me metí en una carrera, hermanos, de montes, donde vas de subida y de bajada, y de subida y de bajada, hermano, y no, hombre, hermanos, difícil, hermanos, difícil, que dije, no, pues está difícil la carrera, y muchas veces así es nuestra carrera, hermanos. Vamos de subida, hermanos, de subida, y se pone difícil la situación, hermanos. Se pone difícil la circunstancia, pero aún así siendo la situación, hermanos, debemos de seguir adelante corriendo la carrera. ¿Cómo vas en tu carrera hoy, hermano y hermana? ¿Vas avanzando en tu carrera, hermano? ¿O te has estancado por una razón o por otra, hermano, en tu carrera? ¿Algo te ha detenido en tu carrera en este día, hermano, hermana? Como vas corriendo, algo te ha estancado para que no sigas avanzando. Necesitamos meditar en eso, hermanos, y pensar cómo es de que vamos en la carrera, cómo vamos avanzando en la carrera. Y lo que les quiero decir hoy, hermanos, es de que esta carrera que estamos corriendo, hermanos, aunque es difícil, es posible acabarla, hermanos. Es posible acabarla. Sigue corriendo, mi hermano, mi hermana. No tires la toalla, no te canses en medio de la carrera, hermano. Sigue avanzando en la carrera. Tenemos ejemplos, hermanos, de hombres y mujeres que han corrido victoriosamente aún con dificultades y pruebas a su alrededor. Por eso es lo que dice ahí en el versículo 1 donde leímos, hermanos. Dice otra vez en el capítulo 12, versículo 1 de ahí de Hebreos, hermanos, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Lo que el escritor aquí está tratando de hacer, hermano, o lo que está haciendo, hermano, es de que él está dejándonos saber, hermanos, que hay personas que ya han corrido la carrera antes que nosotros, hermanos. Hay personas que han acabado la carrera, que es posible acabar la carrera, hermanos. Y tenemos testigos o personas que sus vidas testifican que aunque la carrera se ponga difícil, se puede completar. Estos testigos, hermanos, son los famosos héroes de la fe en el capítulo 11, y son todos los cristianos en la historia que se han mantenido fiel a Dios hasta el fin, hermanos. El escritor de Hebreos, aunque nosotros tenemos capítulos, ¿no? Y pensamos el capítulo 11 se acabó, sigue el capítulo 12. El capítulo 11 y la primera parte del capítulo 12 están conectados, hermanos. Es un solo pensamiento que el escritor de Hebreos está conectando y les está tratando de decir a los creyentes en este tiempo, que estos héroes de la fe hallados en el capítulo 11 de Hebreos, sí lo han leído, hermanos, el capítulo 11 de Hebreos, hablando de los héroes de la fe. Ellos son los testigos, hermanos. Y dependiendo de qué versión de la Biblia tengan, hermanos, algunas personas lo miran de la manera como si ellos nos estuvieran mirando a nosotros y nos están animando. Acuérdense que la imagen que nos está dando el escritor es de que estamos en un estadio grande, hermanos. Nosotros, los que estamos corriendo ahorita la carrera, somos los que vamos corriendo, y tenemos una multitud, dice, una gran nube de testigos. Una nube es una gran multitud de testigos que están alrededor del estadio, hermanos. Como cuando uno va a ver un juego, ¿no? Un partido, una carrera de fútbol, cualquier cosa. Están los atletas tomando parte en el deporte, y están las personas, los espectadores, ¿no? Viendo el partido. Pero en este caso, hermanos, no es
que ellos nos estén viendo a nosotros y que nos estén animando a nosotros, hermanos, sino que nosotros estamos viendo las vidas de ellos, cómo Dios ha sido fiel en sus vidas, cómo ellos acabaron la carrera, hermanos, cómo Dios les ayudó a ellos a acabar la carrera, y que es posible, hermanos, aún en medio de las dificultades, acabar esta carrera, hermanos. Amén. Dice este comentarista que se llama Brooke Weska, dice, es imposible excluir el pensamiento de los espectadores en el anfiteatro. Estos campeones del pasado ocupan el lugar de los espectadores, pero son más que espectadores. Son espectadores que nos interpretan el sentido de nuestra lucha y que dan testimonio de la certeza de nuestro éxito si nos esforzamos legítimamente. Entonces, hermanos, lo que nosotros debemos hacer, hermanos, cuando vamos corriendo en esta carrera, hermanos, que se pone difícil, como dijimos, es mirar a sus vidas, hermanos. Mirar que Dios ya les ha ayudado a ellos, hermanos, y han podido ellos vencer, han podido ellos acabar la carrera. Debemos de mirar, no que ellos los estén viendo a nosotros, hermanos, pero como nosotros vamos corriendo en la carrera, nosotros debemos mirar el testimonio de ellos, hermanos, que Dios les ayudó, que Dios los fortaleció, pero ellos confiaron en Dios, hermanos. Ellos depositaron su fe en Dios, y por eso Dios les ayudó, hermanos. Dice, basado en el comentario que hice aquí ahorita, hermanos, que dice que son más que espectadores, nos interpretan el sentido de nuestra lucha, hermanos. En veces vamos corriendo y pensamos, pero ¿por qué? ¿Por qué es tan difícil esta carrera? ¿Por qué tengo que seguir avanzando? Está difícil mi situación, y ellos interpretan el porqué, hermanos. Nos hacen entender el porqué de nuestro correr, hermanos, a través de sus vidas, a través de su testimonio de ellos. Es como si ellos nos están diciendo, estás corriendo para que alcances en tu vida lo que yo alcancé en la mía, las promesas de Dios. Es lo que ellos nos están tratando de transmitir a nosotros, hermanos, que es posible acabar esa carrera, mis hermanos. ¿Y qué es lo que estos testigos alcanzaron, hermanos? Es lo que vamos a ver un poco de eso, hermanos, de lo que ellos, su testimonio que ellos nos dan con sus vidas, hermanos. Y para eso voy a pedirles que me acompañen ahí, hermanos, a una página atrás, al capítulo 11 de Hebreos y el versículo 5, hermanos. Y solo quiero para no tomar mucho tiempo, hermanos, poner como ejemplo a dos de estos testigos, a Enoch y a Abraham, hermanos, para que sus vidas nos puedan dar fortaleza, hermanos, para que a través de lo que Dios hizo en sus vidas nos pueda fortalecer en nosotros, porque Dios también quiere hacer eso en tu vida y en mi vida, hermano. Entonces vamos a ver lo que pasó en sus vidas, hermanos, ahí en el capítulo 11 y el versículo 5 dice, hermanos, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, hermanos, este hombre es mencionado con un propósito, hermano. La vida de Enoc es mencionada con un propósito, y es el propósito que el escritor de Hebreos quiere que vea, que sea testimonio para nuestras vidas, su vida. Lo que dice sobre Enoc, dice que Enoc caminó con Dios, y él ¿sabes cómo de larga era la carrera de Dios, hermanos? La carrera de Enoc, la carrera de Enoc era de 365 años, hermanos. La carrera de él, nosotros, hermanos, como dice la palabra de Dios, 70, 80, algunos 90, y raramente pasado de eso, hermanos. Pero la carrera de Enoc, hermanos, fue de 365 años, hermanos, que él corrió esa carrera, hermanos, y que se mantuvo fiel para con Dios, hermanos. Dice, Enoc no vio la muerte, fue traspuesto, es decir, él fue movido de este lugar terrenal a la presencia de Dios.
McKnight, el teólogo, observa esto. El escritor menciona la traducción de Enoc por fe, no para despertar en los creyentes la expectativa de ser trasladado al cielo como él sin morir, sino para animarnos a imitar su fe en la seguridad de ser admitidos en el cielo, en el cuerpo, después de la resurrección. Dios se llevó a Enoc, hermanos, para que esté con él en su presencia. ¿Por qué? Porque agradó a Dios, hermanos. Y tal vez decimos, pues ¿eso qué significa, hermanos? ¿Qué me estás tratando de decir con eso? Y lo que estoy tratando de decir con eso, hermanos, basado en lo que el escritor de Hebreos está tratando de decir, hermanos, es de que el mensaje o para que nos ayude en nuestra carrera, hermanos, es de que vale la pena correr la carrera, hermanos, porque Enoc corrió la carrera, hermanos, y al fin de su carrera Dios se lo llevó, hermanos, para estar en su presencia, hermanos. Se lo llevó con todo y cuerpo, hermanos, pero para entrar al cielo su cuerpo tenía que ser transformado primero en aquel cuerpo perfecto, hermanos. Y si nosotros seguimos fieles al Señor como Enoc, si agradamos al Señor como Enoc, hermanos, si buscamos la presencia como Enoc, nosotros también vamos a entrar a la presencia de Dios con un cuerpo perfecto, hermanos. Nos va a tomar de este lugar y nos va a llevar a su presencia. Nuestro cuerpo va a ser cambiado, va a ser hecho un cuerpo nuevo, hermanos, un cuerpo transformado. Vale la pena correr la carrera, hermanos. Vale la pena seguir avanzando, hermanos, porque tenemos una esperanza, hermanos, que algún día, como Él se llevó a Enoc, hermanos, también un día nosotros vamos a irnos con Él. Tal vez no como Enoc, hermanos, que Él no vio la muerte. Enoc no vio la muerte, Dios lo raptó a él en ese momento. Pero hermanos, no más que sea que si el rapto viene primero y estamos vivos, entonces sí, hermanos, de la misma manera. Pero si no viene el rapto y morimos, hermanos, entonces en la resurrección, hermanos, nuestro cuerpo transformado, hermanos. Vamos a ir a la presencia de Dios con nuestro cuerpo transformado, hermanos. Eso es algo maravilloso, hermanos. ¿Por qué? Porque este cuerpo se cansa, hermanos. Porque este cuerpo se enferma, hermanos. Porque este cuerpo, hermanos, en veces es estorbo para nosotros, hermanos. Este cuerpo, hermanos, tiene sus limitaciones, hermanos. Somos limitados, hermanos, y vamos a ser perfectos allá en la presencia de Dios, hermanos. Y otra cosa es esta, hermanos, que somos imperfectos. Somos imperfectos, hermanos, y tenemos defectos, hermanos. Yo con mi esposa, hermanos, hay cosas en ella que tal vez a mí no me gusten de ella. Y hay cosas en mí que tal vez a ella no le gusten de mí. Y estoy seguro que es lo mismo con todos aquí, hermanos. Pero ¿sabes qué, hermanos? Un día va a ser perfecta ella allá en el cielo, hermanos. Un día voy a ser perfecto en el cielo, hermanos. No voy a tener defectos ya, no voy a ser imperfecto ya. Voy a ser perfecto en la presencia de Dios. Ella va a ser perfecta en la presencia de Dios. Puedes mirar a tu esposo y a tu esposa que tienen defectos y decir, un día vas a ser perfecto en la presencia de Dios, hermanos. Pero tienen que correr esa carrera, hermanos. Tenemos que acabar esa carrera, hermanos, para poder llegar a ese punto. Es el testimonio que Enoc nos da con su vida, que Dios se lo llevó, hermanos, y Él está en la presencia de Dios, hermanos. Dice, pero se lo llevó, hermanos, ¿por qué? Dice la escritura ahí, que porque agradó a Dios, hermanos. Y luego dice, pero sin la fe es imposible agradar a Dios. No dice que es difícil, hermanos. Dice que es imposible sin fe, hermanos. Es imposible sin confiar en Dios. No puedes agradarlo, hermanos. Porque como dice ahí la escritura, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, hermanos. Hermanos, si estás aquí y ni crees de lo que hablamos, ¿cómo te va a ayudar Dios? Tienes que creer en Él, hermano. Tienes que entender de lo que estamos hablando. No nomás lo estamos hablando por hablarlo. Dios es real, hermanos. Dios existe. Dios se llevó a Enoc y también está esperando a nosotros para llevarnos a nosotros, hermanos. Tenemos que creer que le hay, hermanos, y que Él es galardonador de los que le buscan. Eso significa que Enoc buscaba su presencia, hermanos. Buscaba la presencia de Dios. Y él agradó a Dios, hermanos.
Y nosotros en nuestra carrera, hermanos, debemos estar haciendo lo mismo, hermanos, como vamos corriendo. Debemos estar buscando de la presencia de Dios. Debemos estar agradando a Dios, hermanos. ¿Y eso cómo pasa, hermanos? A través de la fe, hermanos. La fe, hermanos, incluye la obediencia, hermanos. Y en la obediencia se ve nuestra fe, hermanos. Debemos obedecer, hermanos. Sí, hermanos, muchas personas cuando vamos a evangelizar, hermanos, vamos y les decimos, ¿crees en Dios? Y ellos dicen, yo sí creo. Pero el creer no nomás es decirlo, hermanos, se tiene que ver en nuestras vidas que creemos en el Señor, hermanos. Se tiene que notar, tiene que haber una diferencia en nosotros, hermanos, que creemos en el Señor. Y es lo que Enoc, hermanos, esa diferencia se notaba, hermanos. Él buscaba de Dios, hermanos. Él confiaba en el Señor, hermanos. Y en esa lucha que estás pasando tú, hermano, en este día, en esa batalla que tienes, hermanos, en tu carrera, hermanos, tienes que buscar de la presencia de Dios. Tienes que creerle, confiar en Él, que Él te quiere ayudar en esa carrera, mi hermano, mi hermana. Él te quiere ayudar en esa carrera. Él quiere que salgas victorioso en tu carrera, hermano. Él no quiere que te quedes atrás. Él no quiere que te quedes en este mundo, hermanos, cuando Él regrese. Él quiere que tú, que todos los que estemos aquí, nos vayamos con Él. Y no nomás nosotros, hermano. Nuestro Dios es tan bueno que quiere que todas las personas en sus casas también se vayan. Pero la decisión es de ellos, hermanos. Nosotros ahora estamos aquí, hermanos, y nosotros tenemos que poner nuestra parte, hermanos. Enoc terminó su carrera cuando Dios se lo llevó. Enoc buscó de la presencia de Dios. Enoc confió en Dios. Enoc agradó a Dios. Lo que le agrada a Dios es que busques de su presencia y confíes en sus promesas, hermanos. Muchos hermanos están cansados de la carrera, hermanos, y aún a punto de dejar la competencia, hermanos, porque no están buscando de Dios, hermanos. No están confiando en Él, hermanos. Otros ya la dejaron, hermanos. Otros ya se quedaron, hermanos, a medias, hermanos, en la carrera, porque no estaban buscando de Dios, hermanos, porque no estaban confiando en Él. Estaban confiando en sus propias fuerzas, hermanos. Y nuestras propias fuerzas, hermanos, no más nos van a llevar hasta cierto punto, hermanos. Se nos van a acabar. Necesitamos de sus fuerzas de Él, hermanos, para poder llegar, para poder terminar. Nosotros, hermanos, hay que buscar de la presencia de Dios, hermanos. Hay que confiar en Él, hermanos, para poder terminar la carrera. Otro testigo, hermanos, les dije que nomás iba a usar dos, hermanos, que quiero mencionar es Abraham, hermanos, y él ahí está enseguida del versículo 5 en el capítulo 8 también, hermanos. 11, hermanos, sí, capítulo 11, versículo 8. Que dice, por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, hermanos. En su carrera, Abraham fue obediente a la palabra de Dios, hermanos. Ahí podemos ver que lo dice. Dice que por la fe Abraham, siendo llamado, Dios lo llamó, hermanos, y él le obedeció, hermanos, a la palabra de Dios. Tenemos que entender, hermanos, que la fe incluye, como dije ahorita, la obediencia, y la obediencia demuestra la fe, hermanos. Era obediente Abraham, hermanos. Se fue sin saber a dónde iba. Qué prueba tan grande, hermanos. Piénsenlo, hermanos, es como si dices, Dios me está diciendo que me vaya de aquí de Santa María, que deje mi casa, que deje mi trabajo y que me vaya al lugar que Él me va a enseñar, pero no me ha dicho cuál es el lugar, nomás me está diciendo que me vaya. ¿Cuántos lo harían? El Dios le dijo a Abraham que haga eso, hermanos, que se vaya, hermanos, que se vaya de su patria, que deje su lugar, hermanos, y que se salga. Él iba a enseñar a dónde iba de ir, hermanos. Y era una prueba tan grande, tener que dejar la zona de comodidad y moverse en fe, hermanos. Podemos estar seguros, hermanos, que en nuestra carrera, si Dios nos pide que hagamos algo,
Él nos va a guiar, hermanos. Él nos va a guiar. Si Él nos pide que hagamos algo, hermanos, Él nos va a guiar. Así como guió a Abraham, hermano. Le pidió que haga algo, hermano. No nomás a ciegas, hermano. Dios sabe lo que está haciendo cuando nos pide que hagamos algo, hermanos. Él sabe lo que hace. Por eso nos pide que hagamos ciertas cosas, hermanos. Tenemos que estar dispuestos nosotros también, hermanos, a dejar nuestra zona de comodidad, hermanos. A Abraham se le pidió que deje esa zona de comodidad, que se vaya del lugar en el cual él conocía, hermanos, al lugar que Dios le iba a enseñar. Y nosotros también, hermanos, en veces Dios nos va a pedir que salgamos de nuestra zona de comodidad, hermanos, como ahorita, hermanos. Aquí en este lugar, hermanos, estábamos en una zona de comodidad cuando estamos en un edificio, hermanos, pero ahora no estamos en nuestra zona de comodidad, pero Dios nos está guiando, hermanos. Dios está con nosotros, hermanos. Él es el que va delante de nosotros, hermanos. Él es el que nos va a llevar, hermanos. No sabemos a dónde vamos ahorita, hermanos, pero Él nos va a hacer llegar donde debemos estar, hermanos. De esa manera, mis hermanos, debemos obedecer al Señor, hermanos. Él va con nosotros en nuestra carrera, hermanos. Él va delante de nosotros, mis hermanos. En su carrera, hoy luego le puse aquí, hermanos, y mire lo que estaba esperando en el verso 10 de ahí de Hebreos 11, hermanos. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, hermanos. Es lo que Abraham estaba esperando, hermanos. Él estaba esperando esa nueva Jerusalén, hermanos. Él nomás era un peregrino, hermano. Él se consideraba un peregrino en la tierra, hermanos. Él decía, yo no soy de aquí. Yo estoy esperando ese lugar que Dios ha preparado para mí. Y nosotros de la misma manera, hermanos, debemos estar esperando esa ciudad, hermanos. Esa ciudad que el constructor y fundador es Dios, hermanos. Esa nueva Jerusalén, hermanos. Allá es nuestro hogar. Aquí nomás vamos de pasado, hermanos. Por eso vamos de carrera, hermanos. Vamos pasando, corriendo a este lugar, hermanos. Pero para llegar allá, hermanos. Para llegar en aquel lugar. En su carrera, Abraham estaba dispuesto a obedecer. Estaba dispuesto a salir de su zona de comodidad para llegar a esa ciudad. Es también promesa para nosotros, hermanos. Debemos ser obedientes y estar dispuestos a salir de nuestra zona de comodidad en fe para llegar a esa ciudad. Está al fin de nuestra carrera, hermanos. Al fin de nuestra carrera es donde se encuentra esa ciudad. Y más abajito ahí, hermanos, también se menciona, o antes de eso, hermanos, nomás porque es bello lo que dice aquí, hermanos, en el versículo, déjales digo. No, hermanos, lo que quiero que veamos ahora, hermanos, es que también a Sara, hermanos, ahí a continuación en el versículo 11, hermanos, miren lo que dice. Dice, por la fe también la misma Sara. Y yo sé que dije dos, hermanos, pero como que va conectado con Abraham. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, hermanos. Sara, hermanos. Necesito aquella cosita que tiene el hermano Javier para pegar las hojas juntas. Sara, hermanos, era estéril, hermanos. Ella no podía tener hijos. Y aparte de eso, hermanos, ella ya había pasado la edad de poder tener hijos, hermanos. Pero aún así, hermanos, lo que Dios hizo con Sara, hermanos, es algo imposible, hermanos. Lo que Dios hizo con Sara es algo imposible, hermanos. No era posible que una mujer estéril
pueda tener hijos, hermanos, y no nomás estéril, sino que había pasado la edad de tener hijos. Era imposible, hermanos, pero Dios hace las cosas imposibles posibles, hermanos. Por eso en tu carrera, hermano, lo que se vea imposible, hermanos, Dios lo puede hacer posible. Ese obstáculo que se ve que es imposible para traspasar, para pasarlo, hermanos, para Dios nada es imposible, hermanos. Para Él todo es posible, hermanos. Se ve en la vida de Sara, hermanos, era imposible que ella pueda tener un hijo, hermanos, a esa edad con su situación, hermanos, pero Dios hizo posible lo imposible, hermanos. Y lo mismo, hermanos, en tu vida y en mi vida, hermanos. Créelo, hermano, créelo, hermana, que Dios quiere hacer lo imposible en tu vida, hermano. Lo que tú no crees que Dios pueda hacer contigo, eso es lo que Dios quiere hacer contigo, hermano y hermana. Lo ha hecho ya, hermanos. ¿De dónde te sacó Dios, hermanos? Y de ese lugar donde estabas, ¿a dónde te ha puesto ahora, hermanos? Pensemos atrás, el yelmo de salvación, hermanos. Acuérdense, hermanos, lo que Dios ya ha hecho antes en nuestras vidas. Dice que recibió fuerzas, hermanos, Sara. Siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Si necesitas fuerza, hermano y hermana, Dios es el que te puede dar las fuerzas, hermanos, para que sigas adelante, para que puedas con tu carrera. Por más difícil que sea, hermano y hermana, con Dios todo es posible, mis hermanos. Y es hermoso lo que dice de Sara, hermanos, lo que ella creyó. No era perfecta, hermanos. ¿Se acuerdan que Sara no era perfecta? ¿Se acuerdan que cuando escuchó que Dios le estaba diciendo a Abraham que le iba a dar un hijo, que ella se rió, hermanos? Que como que dudó un poquito, hermanos, ella. Y también Abraham no era perfecto, hermanos. Abraham no era perfecto. Pero aún así, hermanos, Dios hizo en sus vidas esas cosas, hermanos. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos, como les dije en el principio, nuestros defectos, nuestras imperfecciones, hermanos, pero Dios está trabajando en nosotros, en cada uno de nosotros, hermanos. Solo nosotros tenemos que también poner nuestra parte, seguir escalando, hermanos, seguir corriendo. Él da fuerzas, hermanos. Y lo que dijo de Sara, hermanos, es porque ella dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, hermanos. Quien ha prometido estar con nosotros, hermanos, es fiel, hermanos. Quien ha prometido darnos fuerzas es fiel, hermano y hermana. Créanlo, hermanos. Lo tienen que creer, mis hermanos. Lo tenemos que creer, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Dice Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. No dice en veces te ayudaré, dice siempre te voy a ayudar, dice el Señor, hermanos. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el 13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. En esa lucha, hermanos, en esa carrera que vas, que se ha puesto difícil, hermanos, Él es el que siempre te va a ayudar, hermanos. Él es el que te va a sostener, hermanos. No temas, dice Él, yo te ayudo. El Señor es el que te quiere ayudar, hermanos. Nuestro Dios es el que te quiere ayudar en tu carrera, mis hermanos. Deposita tu fe en Él, mis hermanos. Esos dos ejemplos quería usar, hermanos, y como les dije en el principio, hermanos, eso nos debe de ayudar a nosotros, hermanos, cuando vamos corriendo la carrera y estamos en el estadio. Imagínense, hablando como ejemplo, hermanos, vamos en el estadio corriendo, hermanos. Acuérdate, sus vidas de ellos dan testimonio, hermanos, que Dios es fiel, hermanos. Acuérdate, abre la palabra de Dios, hermanos, y léela y mira, hermanos, lo que Dios ha hecho antes, hermanos. Lo que Dios ha hecho antes, eso también lo quiere hacer en tu vida. Te quiere ayudar en tu presente situación, hermano y hermana. Y hay muchos más ejemplos, hermanos. No nomás son esos. Y no nomás son los que están escritos aquí en la Biblia, hermanos. Hay muchos cristianos, santos de Dios, hermanos, que nunca nadie escuchó de ellos, hermanos. Pero Dios les ayudó. Permanecieron fiel y acabaron su carrera también, hermanos. Hay muchos cristianos en la historia, hermanos, que se han permanecido fiel al Señor. Por
porque Él les ha ayudado, hermanos. Como cuando vayamos corriendo esta carrera, hermanos, y sientes que te estás cansando, hermanos, y miras que la situación alrededor de ti se pone difícil, hermanos, acuérdate del testimonio de estas personas, hermanos, que ya han corrido la carrera antes de nosotros, que ya han acabado la carrera, hermanos. Y de aquí quiero pasar al segundo, a la segunda parte de este verso, hermanos, donde dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Eso también, hermanos, lo debemos de ver, hermanos, que eso es parte del correr, hermanos, que hay cosas, hermanos, hay cosas que nos están obstaculizando para correr, hermanos, y necesitamos despojarnos de ellas, hermanos. Y la imagen que el escritor de Hebreos está dando otra vez, hermanos, acuérdense, es de un atleta que corre, hermanos. Y en aquellos tiempos los atletas que corrían, hermanos, ellos, se cree, hermanos, que ellos usaban lo más mínimo de ropa posible, hermanos, y hasta se cree que algunos corrían desnudos, hermanos. ¿Pero por qué? Porque ellos querían acabar la carrera, hermanos. Ellos querían ganar. No querían que nada les obstaculice su correr, hermanos. Ellos querían acabar la carrera. Entonces todo lo que les obstaculaba, hermanos, se lo quitaban para que puedan correr bien la carrera. Esa es una manera. Y la otra manera, hermanos, el otro punto de vista es de que también, hermanos, es como ese atleta, hermanos, que va a correr, hermanos, que está corriendo la carrera. Y si miramos, hermanos, imagínense que hay una línea de 5 personas que van a correr, hermanos, y todos están físicamente, 4 de ellos están físicamente preparados para correr, y uno de ellos no, hermanos, uno de ellos está más gordito que los demás, hermanos. Ahora ustedes digan en mí, hermanos, esa persona va a poder competir con los demás, hermanos. No, esa persona se va a quedar atrás, hermanos. Y esto yo no lo estoy diciendo, hermanos, obviamente, hermanos, para apuntar nada en nosotros físico, hermanos. De eso nos está hablando. Se está hablando, hermanos, que hay cosas en nosotros que debemos despojarnos. Ese peso extra en nuestras vidas, hermanos, para acabar la carrera, debemos de despojarnos de ellos. Debemos ejercitarnos, hermanos. Debemos prepararnos para poder correr la carrera, para poder terminarla, hermanos. Para poder aguantar, para tener aguante en esa carrera, hermanos. Debemos de despojarnos. Y si al mismo tiempo, hermanos, si miramos a una persona en esa línea, hermanos, de corredores que van a correr, hermanos, de 4 de ellos están listos para correr físicamente y su vestidura es apta para poder correr, hermanos, y una de las personas, hermanos, va con la ropa bien guanga, así como yo en veces, hermanos, y anda un poquito más gordito, hermano, que los demás, hermanos. Esa persona no está pensando en ganar la carrera, hermanos. Puede estar alineado con ellos para correr, pero si estuviera pensando en ganar la carrera, hermanos, estuviera también preparándose de la misma manera para competir, hermanos. Tiene que despojarse de toda esa ropa, hermanos. Tiene que despojarse de todo ese peso para poder correr. Ahora, ¿qué es lo que ese peso es para nosotros? ¿Qué es lo que esas cosas son para nosotros, hermanos? Esas cosas, hermanos, esas cosas lo que son, hermanos, es... Hay cosas en nuestras vidas que nos impiden que corramos nuestra carrera con eficacia, hermanos, y debemos despojarnos de ellas. Noten como primero dice, hermanos, que nos despojemos, hermanos, de todo peso, y luego dice, y del pecado. Entonces no está hablando aquí del pecado, hermanos, primeramente, está hablando de otra cosa, hermanos. Y como les digo, a estas personas que corrían, era la ropa que les obstruía, hermanos, era el sobrepeso que les obstruía, hermanos. Y muchas veces para nosotros, hermanos, hay cosas en nuestras vidas, hermanos, que parecen que son buenas, hermanos, que parece que es algo bueno en nuestra vida, hermano, pero lo que está haciendo es te está impidiendo a que corras con eficacia, hermanos. Por ejemplo, hermanos, el trabajo puede ser una de ellas. Si nosotros nos concentramos más en el trabajo, hermanos,
que en buscar la presencia de Dios, hermanos, aunque eso se mira como una cosa buena, ¿no? Dice, algunos tal vez dirían de esa persona, esa persona es bien trabajadora, siempre están trabajando, les importa su familia, por eso trabajan tanto, y se puede mirar como algo bueno, hermanos, pero lo que está haciendo, hermanos, es no te está dando el tiempo para poder prepararte para cosas mejores, hermanos. Esas cosas mejores, hermanos, es la carrera que estamos corriendo para poder llegar a la presencia de Dios, hermanos. El trabajo puede ser una de esas cosas, hermanos. Puede ser una cosa que nos está impidiendo a correr con eficacia, y nomás lo estoy dando como ejemplo, hermano, de cosas que nos pueden impedir. Otra cosa, y yo lo he dicho antes, hermanos, es el ejercicio, hermanos. Alguna gente se despiertan temprano, hermanos, no para orar, sino para hacer ejercicio, hermanos. Y toda su vida está concentrada en, debo de mirarme de cierta manera, y si no me miro de esta manera, entonces no se pueden ver ellos mismos, hermanos, en el espejo, hermanos. Se concentran totalmente en su físico, hermanos. Y aunque eso se mira como algo bueno, ¿no? Se mira, no, la persona quiere ser saludable. Ellos quieren tener su cuerpo físicamente preparado, y eso es bueno, hermanos. El trabajo es bueno, hermanos. El ejercicio es bueno, hermanos, pero tiene que haber un balance, hermanos, en las cosas que hacemos. Entonces, el ejercicio, aunque se parece como que es algo bueno, y sí lo es, hermano, pero si te concentras totalmente en eso, hermano, estás descuidando las cosas mejores, hermanos. Hay cosas mejores, hermanos. La carrera, mis hermanos, que estamos corriendo para con Dios. Y la otra cosa, hermanos, que quiero mencionar, por supuesto, hermano, es la televisión y el celular, hermanos. Las novelas, el Facebook, el Snapchat, Instagram, todo ese tipo de cosas, hermanos, aunque tienen sus usos. Hay programas en la televisión que son educativos, hermanos, que aprendemos de ellos, y eso es bueno, hermanos. Pero si llegamos de trabajar, hermanos, y lo que primero que hacemos es sentarnos a aprender la novela, hermanos, eso no te va a ayudar en tu carrera, hermano. Eso no te va a ayudar en tu carrera, hermanos. Y otra vez, hermanos, se puede ver la televisión, se puede usar tu teléfono, hermano. Para eso lo compramos. Pero no que eso tome el lugar, hermanos, de lo mejor, hermanos. Lo mejor es buscar la presencia de Dios. Lo mejor es correr la carrera, mis hermanos. Y esos solo son unos ejemplos, hermanos. Cada persona aquí sabe cuáles son esas cosas que te están obstruyendo, hermanos. Porque es lo que el Espíritu Santo hace. Él te trae a la mente lo que tú sabes, hermano y hermana, que es algo que te está impidiendo que corras, hermano y hermana. Y esas son las cosas de las cuales nos debemos despojar, hermanos, de nuestra vida, para poder correr eficazmente, hermanos. Para poder correr con fuerzas, hermanos, con ánimo, hermanos, con perseverancia, hermanos. Debemos despojarnos de todo eso. Tiene que haber un balance, mis hermanos. Mande, mi hermano. A veces la misma familia se convierte en un peso que te obstruye. A veces los intereses personales son pesos que nos obstruyen para poder correr, ¿verdad? Y ahí nos vamos quedando atrás, ¿verdad? Hay muchos pesos. Exacto, mi hermano, gracias. La familia, hermanos, exacto, la familia, hermanos. Quiero ir a pasar un tiempo con mi familia, a su casa de ellos, donde ellos hacen cosas que no le agradan a Dios, hermanos. Uno se vea como algo bueno, hermanos, que vamos con la familia, ¿no? Yo soy una persona familiar, quiero ir con mi familia, pero eso te va a obstruir, hermanos. Y lo que más seguro va a pasar, hermano, es de que ellos te van a influenciar a ti, hermanos, si tú no andas fuerte. Como les digo, hermanos, no es malo pasar tiempo con nuestras familias. No es malo querer dar testimonio a ellos de la grandeza de Dios para que ellos se conviertan, hermano. Pero también tenemos que hacerlo con sabiduría, hermanos, con prudencia, hermanos, para que ellos no detengan nuestro correr, mis hermanos. Gracias, pastor. Y lo siguiente de ahí, hermanos, es el pecado que nos asedia, mis hermanos. El pecado que nos asedia, hermanos. ¿Cuál es el pecado, hermano, que te está asediando? ¿Cuál es el pecado, los pecados, hermanos, que te están deteniendo de correr la carrera, hermanos? Que te están obstruyendo de correr la carrera, hermanos. Esa palabra asedia, hermanos, en el lenguaje original
uperistatos, y lo que significa es un serio obstáculo que rodea, que obstaculiza a alguien que necesita desesperadamente avanzar. Ese pecado, hermanos, te está obstaculizando para que puedas avanzar, hermanos. No vas a poder avanzar con ese pecado en tu vida, hermano y hermana. Tienes que despojarte de esa cosa, hermanos, de ese pecado que tanto tiempo has tratado de luchar con él, hermano y hermana. Y aquí, hermano, no es pecado en general, hermanos, porque todos los pecados, hermanos, nos obstaculizan, hermanos. Y sí, definitivamente podemos decir, hermanos, que también cada quien sabe por dónde coger, hermanos. Y en esa área, hermanos, debemos esforzarnos para dominar esa área de nuestra vida, hermanos, para poder avanzar. El pecado es un obstáculo que va a prevenir que corramos, hermanos. Y otra vez, hermanos, volviendo a la imagen de la cual estamos hablando, de los corredores, hermanos, la imagen que nos da el escritor es, imagínense a un corredor que está tratando de correr con una bata guanga, hermanos, como ya lo dije antes, del vestimento de los corredores puesta, y aparte con los zapatos desabrochados, hermanos. ¿Qué va a pasar? Va a tropezar, hermanos. Ese corredor va a tropezar, hermanos. Ese corredor, hermanos, se va a lastimar, hermanos. En su carrera va a tropezar y se va a lastimar, hermanos. Va a retrasar su carrera, hermanos. Por eso, hermanos, necesitamos despojarnos de ese pecado, hermanos, el pecado que nos asedia, el pecado que nos obstaculiza, hermanos, porque necesitamos desesperadamente avanzar, hermanos. Y ese tropiezo, hermanos, como dijimos al principio, hermanos, hay personas, hermanos, que de un tropiezo ya no se han podido levantar, hermanos. Ya no han podido seguir adelante su carrera, hermanos. Porque no escucharon, hermanos, cuando decían, despójate de ese pecado que tanto te asedia. No escucharon, hermanos, porque es Dios el que te lo está diciendo, hermanos. No somos nosotros el que quiere que llegues, es Dios, hermano y hermana. Él quiere que llegues, Él quiere que acabes, hermano. Él no quiere que te quedes a medias. Él quiere que termines tu carrera, hermano. Y por eso te está exhortando, te está amonestando, te está diciendo, hijo, hija, deja ese pecado ya para que no te obstaculice en tu vida, para que puedas avanzar. Porque nos ama, hermanos. Porque nuestro Dios nos ama. Por eso Él quiere que dejemos estas cosas para que avancemos, hermanos. No podemos correr la carrera, hermanos, si estamos en pecado. Muchos no terminan la carrera, hermanos, por causa del pecado. Quiero que me acompañen, hermanos, ahí a Génesis, hermanos. Quiero que vean, hermanos, lo que Dios le dijo a este hombre, hermanos, que ustedes ya van a conocer cuando lo vean. En Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Yo lo escribí, hermanos, el verso, hermanos, y yo lo tengo aquí con la Nueva Traducción Viviente. Entonces, si no lo tienen, hermanos, yo se los voy a leer en una traducción más popular, hermanos, para que podamos entenderla. Es lo que dice, hermanos, aquí en Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7, lo que Dios le dijo a Caín, hermanos. Después que la ofrenda de Caín no fue recibida por Dios, Dios recibió la ofrenda de Abel, y esto es lo que Dios le dijo a Caín, hermanos. ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Es lo que nosotros debemos hacer, hermanos.
No debe de controlarte el pecado, hermanos. Nosotros, hermanos, ahora somos nuevas criaturas, hermanos. Nosotros, hermanos, como dice Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y como dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, hermanos. Tenemos la capacidad ahora, hermanos, para no caer en pecado, para vencerlo, hermanos. Tenemos la capacidad para hacerlo, hermanos. Lo tenemos que hacer, hermanos. Tienes que creerlo, hermanos, que Jesucristo vino a destruir, hermanos, las obras del enemigo, hermanos. Vino a destruir el pecado, hermanos. Que ahora nosotros podemos, no tiene dominio sobre nosotros el pecado ahora, hermanos. No podemos decir, lo hago porque no puedo con el pecado, no puedo con esta tentación. Sí puedes, hermano y hermana. Sí puedes, porque estás en Cristo, porque Cristo está dentro de ti. Sí puedes, hermano y hermana. Créelo, hermano y hermana. Tú puedes vencer a ese pecado, hermano y hermana. Ese pecado que te está asediando, ese pecado que te está obstaculizando en tu vida. Tú puedes vencerlo, hermanos, en el nombre de Jesús. Debemos dominarlo, hermanos. Si es que has estado en eso, hermanos, si es de que has quedadote en la carrera, hermanos, y estás batallando con algo, hermanos, y sabes que hay pecado en tu vida, hermanos, arrepiéntete, hermano y hermana. Arrepiéntete y sigue corriendo, hermano y hermana. Dios, lo hemos dicho muchas veces, Dios es bueno, hermano. Dios es misericordioso, hermano. Y por eso te lo está diciendo en este día, para que sigas corriendo, hermanos, para que sigas avanzando en tu carrera, para que no te quedes atrás, hermanos. Dios tiene un propósito para tu vida, hermano, pero si nos quedamos en el camino no vamos a alcanzarlo, hermanos. Necesitamos avanzar. Luego sigue diciendo ahí, hermanos, ahí atrás en Hebreos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa palabra corramos, hermanos, la definición de eso en el lenguaje original es avanzar rápidamente como un atleta que avanza con todo su esfuerzo y propósito dirigido. Debemos correr con propósito, hermanos. Debemos correr con deseo de llegar a la meta, hermanos. ¿Saben? Esta palabra, hermanos, corramos. Esta palabra es la misma palabra usada, ¿saben dónde, hermanos? En el hijo pródigo. En el hijo pródigo, acuérdense, hermanos, que el hijo se fue a un lugar lejano y ya estando en la peor situación de su vida, hermanos, se acordó de su padre, hermanos. Se acordó que en la casa de su padre había suficiente. Y dice que él iba de regreso a la casa de su padre, hermanos. Y dice que cuando el padre lo vio, hermanos, dice que corrió. Que corrió el padre hacia el hijo, hermanos. ¿Cómo corrió el padre hacia el hijo, hermanos? Hacia su hijo perdido, que se había ido lejos de él, hermanos, con deseo, hermanos, de llegar a él. El papá corrió hacia el hijo con deseo de llegar a su hijo, con deseo de abrazar a su hijo que se había perdido, con deseo de abrazarlo, hermanos. Si nuestro Padre hace eso con nosotros cuando nos desviamos, hermanos, nosotros también debemos de correr de esa manera, con deseos, hermanos, de llegar, con ánimo, mis hermanos, a alcanzar la meta que está delante de nosotros, mis hermanos. Es esa misma palabra, hermanos, usada en el hijo pródigo. La palabra, y luego sigue diciendo que corramos con paciencia, hermanos, que corramos con decisión, hermanos, con propósito, con deseo. Y luego dice con paciencia, y la palabra paciencia es mejor traducida como perseverancia, hermanos, porque hay una diferencia entre paciencia y perseverancia, hermanos. Paciente es cuando estás en la luz roja, hermano, y estás esperando a que la luz se vuelva verde, y se está tardando la luz, hermano, y estás esperando paciente hasta que la luz se torne verde, hermanos. Ahí tal vez ocupemos un poco de paciencia, ¿no? Para esperar eso, hermanos. Pero perseverancia, hermanos, es algo diferente, hermanos. Es esfuerzo continuo para hacer o lograr algo a pesar de las dificultades, el fracaso o la oposición. Es firmeza, hermanos. Es continuar adelante, hermanos.
seguir esforzándonos, aunque las cosas se pongan difíciles alrededor de nosotros, hermanos. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque las cosas no nomás son difíciles en tu vida, hermanos. Las cosas son difíciles para todos nosotros, hermanos. La gente que antes ha corrido antes, es difícil para ellos, hermanos. Pero han luchado, hermanos. Es difícil para todos. Todos trabajamos, todos tenemos hijos, hermanos. Todos tenemos que luchar contra el pecado, hermanos. Todos tenemos que luchar contra el enemigo. Todos tenemos que luchar contra el viejo hombre, hermanos. Pero debemos perseverar, hermanos. Tenemos que seguir luchando, hermanos. Seguir corriendo, seguir escalando. A pesar de las dificultades, hermanos. A pesar del fracaso y a pesar de la oposición, hermanos. Como les dije, si has fracasado, levántate, hermano, y sigue corriendo, hermanos. Hay grandes testimonios, hermanos, de personas que tal vez se miró como que el enemigo ya había acabado con sus vidas, que tal vez ellos mismos se quedaron en la carrera, hermanos, pero que Dios les ayudó a seguir avanzando, hermanos. Dios puede levantar a la persona que se ha caído, hermanos, si ellos ponen de su parte, si ellos perseveran, hermanos, a pesar de la dificultad, el fracaso o la oposición. Perseveremos, hermanos. Y luego, después de eso, hermanos, dice que corramos la carrera, hermanos. Y la carrera es aquella palabra la cual también el pastor usó en el estudio de Timoteo, hermanos, que peleemos la buena batalla. La palabra es, la carrera aquí en este contexto, en este versículo, hermanos, es agón, de donde viene nuestra palabra agonía. Los atletas, hermanos, que competían, y todavía los que compiten, los boxeadores, hermanos, ellos se tienen que esforzar, hermanos. Ellos tienen que disciplinar sus cuerpos para llegar a cierto nivel, para poder competir, hermanos. Y no es fácil, hermanos. No es fácil llegar a un nivel para estar listo para competir, pero tenemos que esforzarnos, hermanos. Tenemos que agonizar. El boxeador que está boxeando, hermano, tiene que llegar a 12 rounds. No se puede quedar a 6 y cansarse y decir ya no quiero. Tiene que llegar hasta los 12, hermanos. Y es difícil, hermanos. Por eso la palabra agonía, hermanos. Es difícil, hermanos. Pero, hermanos, y es lo mismo en la carrera, hermanos. Tenemos que agonizar, mis hermanos, para perseverar. Es difícil, hermanos, pero es posible, mis hermanos. Es una batalla que tenemos que pelear. No es fácil. Por eso debemos entrenar para estar preparados, para agonizar. Y con la ayuda de Dios es posible, mis hermanos. Hay un dicho que escuché y que me gustó mucho, hermanos, y que ha estado en mi mente ya por un tiempo, hermanos. Y el dicho lo que dice es esto: podemos pasar por el dolor de cambiar, o podemos pasar por el dolor de permanecer igual. Tú eliges. Podemos agonizar, hermanos, para ser mejores cristianos, para ser mejores siervos de Dios, hermanos. Nos podemos esforzar para poder correr mejor la carrera, hermanos. O puedes agonizar y quedarte en esa misma situación, hermanos. Y estoy seguro, hermanos, que la agonía de quedarte igual, la agonía de quedarte atrás, la agonía de tirar la toalla es peor que de la agonía de esforzarte, hermano. Es mejor esforzarnos, es mejor luchar, hermanos, para ser mejores cristianos, hermanos, para ser mejores siervos de Dios, hermanos. Tenemos que agonizar, hermanos. Nos va a costar, hermanos, nos va a costar. La salvación es gratis, hermanos, pero nos va a costar todo, hermanos. Es gratis, nos la dio gratis, hermanos, pero nos va a costar, hermanos. Tenemos que poner nuestra parte, tenemos que luchar, hermanos, tenemos que agonizar. Y últimamente, hermanos, ahí donde dice que el versículo 2, hermanos, que dice, y es lo más importante, hermanos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es el más grande ejemplo que tenemos, hermanos. Que Él, por el gozo que tenía delante de Él, hermanos, y ese gozo éramos nosotros, hermanos.
éramos nosotros que algún día íbamos a creer en Él, que algún día Él nos iba a transformar y que algún día vamos a entrar a su presencia para estar con Él. Por eso Él dijo, yo voy a perseverar, yo voy a cumplir, yo voy a terminar esta carrera, su carrera de Él, hermanos. Por nosotros, hermanos. Él no le importó, hermano, la vergüenza que tuvo que pasar, no le importó las dificultades que tuvo que pasar, hermanos. Siguió Él en su carrera y la terminó, y Él es nuestro más grande ejemplo, hermanos, que tenemos que seguir, hermanos. Nuestra mirada en Él, hermanos. Y esa palabra, puesto los ojos en Él, hermanos, significa quitando la mirada de todo lo demás que está alrededor de nosotros, hermanos, y fijando nuestros ojos en Jesús solamente, hermanos. Tenemos que poner nuestros ojos en Él, hermanos. Acuérdense que dije de los testigos, hermanos. Piensa en ellos, hermanos, cuando vas corriendo. Acuérdate de ellos, hermanos, lo que ellos dijeron. Pero pon tus ojos, fija tus ojos en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. En Él, hermanos. Si me acompañan ahí en Filipenses, hermanos. Y ya con esto, hermanos, voy terminando, mis hermanos. Gracias por su paciencia, hermanos. En el capítulo 2, hermanos, de 5 al 11, podemos ver, hermanos, la vida de Jesús, lo que Él hizo, hermanos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y de los que están para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, hermanos. Él es nuestro más grande ejemplo, hermanos. Él, siendo Dios, vino y se despojó de su gloria, hermanos. Se despojó de lo que era de Él, hermanos, para poder correr la carrera, para cumplir su propósito de Él, que era salvarnos, hermanos. Nosotros también debemos seguir su ejemplo, hermanos, y despojarnos, hermanos, de las cosas que nos están obstaculando, hermanos, y de obedecer la palabra de Dios, hermanos, como Él se hizo obediente. También ahí atrás, hermanos, en el capítulo 1, versículo 6, y como dice ahí, hermanos, también que Él es el autor y consumador de nuestra fe, hermanos. Él es el autor y consumador de nuestra fe, mis hermanos. Él nos va a ayudar, mis hermanos. Nosotros tenemos que poner nuestra parte, mis hermanos, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hermano. Esfuérzate, hermano, hermana. Pongamos cada uno de nuestra parte, hermano. Si queremos ver, hermanos, o el pastor nos ha dicho antes, hermanos, si queremos ver cosas que nunca hemos visto, hermanos, empecemos a hacer cosas que nunca hemos hecho, hermanos. Combate contra ese pecado, hermanos. Prepárate para la carrera, hermano. Esfuérzate, ejercítate, hermano, para estar preparado para correr, hermanos. La carrera que Dios tiene para ti, lo que está delante de ti, hermanos. Acuérdense de Pedro, mis hermanos, que él, hermanos, en la barca, ¿se acuerdan, hermanos, que sus ojos estaban puestos en el Señor, hermanos? Cuando Jesús iba caminando por el agua, y Pedro hizo lo imposible, hermanos. Pedro hizo lo imposible, sus ojos estando fijados en Jesucristo, hermanos. Pero cuando él empezó a mirar las olas del mar y la tormenta, hermanos, que se estaban levantando alrededor de él, dice que él temió, hermanos, y se empezó a hundir, hermanos. Así de la misma manera, hermanos, no mires la tormenta que está alrededor de ti, hermanos. El Señor sabe que hay una tormenta en tu vida, hermano, hermana. El Señor sabe que las olas se están levantando en tu vida, hermano y hermana. Fija tus ojos en Él, hermanos. O sea, acuérdense que Él es el que calma la tormenta, hermanos. Él es el que hace que la tormenta se calme, mis hermanos. Y últimamente, hermanos, una historia que les quiero contar para acabar, hermanos. Es de una mujer que se llama Florence Chadwick, hermanos. Ella en el 4 de julio de 1952, hermanos, ella se dispuso que quería nadar, hermanos, de las islas de Catalina hasta la costa de California, que era 21 millas, ella iba a nadar.
ella ya había nadado, hermanos, ella ya había quebrantado récords de nadando, hermanos. Había llegado hasta cierto punto del canal inglés, hermanos. Llegó hasta donde llegó y se dio la vuelta y llegó hasta el fin de su carrera nadando, hermanos. Pero esta vez iba a nadar, hermanos, de las islas de Catalina a la costa de California, y eran 21 millas, hermanos. Y dice que ella iba nadando, hermanos, y que lo que empezó a pasar, hermanos, es de que la meta estaba ahí. Ella podía mirar la costa, hermanos, de California, y iba nadando, hermanos, con ganas, hermanos, pero que se empezó a venir una neblina, hermanos, y que empezó a perder la vista de su meta, hermanos, y que porque empezó a perder la vista de su meta, hermanos, se empezó a desesperar, hermanos, se empezó a asustar, hermanos, se empezó a cansar, hermanos y hermanas, y dice que casi llegar, hermanos, le faltaban media milla para llegar, hermanos. Dijo, sáquenme del agua, ya no puedo seguir adelante. La subieron al barco, hermanos, y ahí a media milla estaba ya la costa, hermanos. Pudiera haber terminado, hermanos, pero dice que porque la neblina entró y perdió vista de la meta, hermanos, no pudo terminar la carrera, hermanos. Les digo esto, hermanos, porque nuestra meta, hermanos, nuestra vista debe de estar fija en Jesucristo, mis hermanos. Para que podamos terminar la carrera, nuestros ojos deben estar puestos en nuestro Señor Jesús, hermanos. Amén, hermanos. Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias por su atención.